Buenas noches, buenas noches a todos los miembros del sector construcción. Los saludo, secretario técnico del Comité de Obra e Infraestructura de la Cámara Peruana de la Construcción. El día de hoy tenemos un evento sumamente importante, como es el proyecto Magesiva 2, segunda etapa, diagnóstico y planteamientos de solución. Como ustedes saben, este proyecto ya tiene el contrato firmado desde el año 2010 y han sucedido una serie de problemas. Primero los conflictos sociales con la población de Espinar, luego los problemas judiciales, las medidas cautelares que obtuvo el gobierno regional de Cusco. Posteriormente hubo ya el tema del cambio de la tecnología propuesto por el concesionario. Siguieron los problemas, luego estuvimos a la espera de la adenda 13, a la espera de la luz verde de la Contraloría General de la República, y una vez que se solucionó eso, nacieron otros, y hasta el momento no podemos empezar este importante proyecto, no solamente para la macro región sur, sino para todo el país. Para hablar justamente de este problema y los planteamientos de solución, está con nosotros el ingeniero Uber Valdivia. El ingeniero Uber Valdivia es experto en temas de irrigaciones, en temas agroindustriales. Es magíster en gestión pública y gobernabilidad por la Universidad San Agustín de Arequipa. Cuenta con muchos diplomados sobre desarrollo agrícola en Israel, España y Holanda. Ha sido viceministro de Agricultura y ha sido también gerente general del proyecto Majes Iguas. Entonces estamos con una voz autorizada para tratar este tema en este evento, que va a constar de dos partes. Una primera parte va a ser la exposición del ingeniero Uber Valdivia, y luego vamos a tener una segunda fase de conversación y de preguntas, que desde ya los invitamos a todos ustedes a dejar sus preguntas a través de la plataforma de Capeco y también a la plataforma de Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Bien, entonces sin más preámbulo, bienvenido Uber Valdivia, y te dejo la señal para tu exposición. Adelante y bienvenido. Gracias, Elías, por la presentación y por la invitación, así como también el agradecimiento a Capeco por invitarme a una charla sobre un tema que a mí particularmente me apasiona, porque solamente como referencia, mi tesis la hice en imágenes hace cerca de 50 años y he venido dándole seguimiento. Y como tú indicas, hasta en la oportunidad de haber sido gerente general de Mautodema, como gerente también de Maxi 2. Y gran parte de la charla esta, lamentablemente, va a estar vinculado con muchos desatinos. Lamentable porque generalmente en una charla uno procura ser positivo, pero hago el esfuerzo, pero brota inmediatamente muchos problemas en los últimos años. Y al final de mi charla, voy a procurar dar unos lineamientos que considero que podría ser el camino. Y propuestas que no vienen de hace una semana, de hace 3, 4 años que vengo impulsando lo mismo, pero lamentablemente desilusionado, porque a veces el componente político, el componente politiquero, impide de que este proyecto sea realidad. Y no únicamente con afán de satisfacer a los arequipeños, creo que el impacto de este proyecto de esta magnitud y de tecnología extrema debería lograrse involucrar a muchas personas en la región sur. ¿Puede avanzar, por favor? Bueno, no logro ingresar.
Creo que en ese sentido, Continúa. Pamela puede. Sí, Sí, Pamela, si puedes apoyar al ingeniero para pasarle a diapositivas para que pueda continuar con la ponencia. Adelante, Uber, ahí tiene la siguiente diapositiva. sí, no, pero no la veo en pantalla la diapositiva. No la veo en pantalla. Ya, continúa con tu exposición. Nosotros sí lo estamos viendo. Ya, no, pero justo quería saber ¿Te puedes de, guiar? de qué estoy hablando. Ya, perfecto, A ver, un perfecto. Ya. ratito Entonces ahí voy la a... señora Pamela nos va a apoyar. Ya. Bueno, empecemos. Ya acá tengo en mi WhatsApp la presentación. La primera, transparencia, está vinculada a los problemas a nivel nacional y mundial sobre la escasez de alimentos. Y vemos que en el país hay poco esfuerzo, salvo una línea muy importante que es la exportación, pero los niveles de productividad y producción en el país no van al ritmo de crecimiento de la población y muchas veces la alimentación está basada en la importación de muchos alimentos. Entonces, esta curva es muy interesante porque vemos cómo ha habido el crecimiento de la población, un crecimiento explosivo de la década de 50 y el futuro está un poco incierto si es que no vamos acompañados de alta tecnología para producción de alimentos. En la siguiente diapositiva, aquí viene otro problema, la relación población urbana y rural. En la línea verde damos cuenta cuál ha sido el crecimiento de la población urbana y la línea roja de crecimiento permanente de área rural. Y cada vez hay una mayor brecha. La lectura que nos da es de que hay un despoblamiento en el área rural por efecto que no existe algún apoyo, un financiamiento o acercarnos con tecnología de tal forma que sea atractiva la presencia de la población en el área rural. Entonces, muchos padres de familia, como ya hay una competencia de alimentación con los hijos mayores, al menor oportunidad y al menor esfuerzo, los mandan a la ciudad y van a engrosar el cinturón de pobreza. Y creo de que eso nos obliga a dar una mirada al campo y ver cómo satisfacemos estas necesidades o inquietudes de la población rural. Se considera, de acuerdo al gráfico, que más del 80% de la población al día de hoy es urbana y en lugares como Arequipa estamos ya por el 90% de la población arequipeña se concentra en las urbes y ya queda muy poco en el campo. Y es la característica a nivel nacional, pero creo que acá en Arequipa la cosa es mucho más dura. La siguiente lámina es la proyección. ¿Qué significa MAGES en cuanto a retos de cómo cobijar a una gran población y cómo ve su crecimiento explosivo? Al día de hoy tenemos 1.300.000 habitantes. Se considera que con alta tecnología, acá soy enfático, con alta tecnología podemos tener una población que puede llegar al millón de habitantes adicional. El gráfico nos indica 2 millones, en 2040, 2,1 millones de población, casi duplicando. Y la parte de abajo, en rojo, tenemos la producción agrícola, los servicios y cuánto empleo genera. Estamos con el concepto de alta tecnología y como referencia a lo que pasa en Chaimochi, no es una referencia
de literatura o académicamente, sino ya levantando información y documentos publicados por inversión, indica que con alta tecnología el campo y por hectárea se puede tener hasta 3 empleos. Producción, transformación y comercialización. 3 empleos por hectárea, alta tecnología. Y luego vienen los servicios. Haciendo una proyección, tenemos que en Arequipa, Másquez debe ofrecer 782.000 habitantes. Ese es el futuro de Max. Pero para eso hay que trabajar. Y vamos a seguir continuando como no estamos haciendo lo suficiente para esto. El siguiente gráfico vinculado a la producción de alimentos, tenemos en la labor del INADE, que hace 20 años transfirió muchos proyectos a los gobiernos regionales. Y bien la relación en costa, sierra y selva, todos estos proyectos están en diferentes niveles de idea, perfil, epitécnico, ejecución de obra, pero todos paralizados. De estos proyectos solamente podemos rescatar Chaimochi, segunda etapa, y Olmos. Los demás, completamente olvidados. Huyangotumbe, Chirapiura, Olmos, Quequetepeque, Chavimochi, Chinecas, Tamojracocha, Majeciguas, Pastorande, Tacna. Proyectos inconclusos. No digo que con el INADE era la divina panacea, ¿no? Había dificultades, pero comparando con las dificultades que existe el día en las regiones, es abismal. Es abismal cómo los gobiernos regionales, muchos de ellos, no responden a la ejecución de proyectos que va a generar empleo y mejor riqueza para esas zonas. Continuamos con el caso de qué es el proyecto. El proyecto tiene 60.000 hectáreas, proyecto, de los cuales en una primera fase con Condoroma se ha llegado a 15.000 hectáreas y cuya meta es de ser 23. Y la segunda etapa, que es motivo de discordia al día de hoy con el concesionario y el concedente vía esta APP, completamente paralizada. Y no solamente una paralización, sino con un montón de aberraciones técnicas. Y creo que si no lo corregimos, la cosa va a empeorar. Alguien decía, si mañana hay una varita mágica o un Dios divino que diga, ya, funcionario, empieza a trabajar. La verdad que encontraríamos un proyecto descabezado, un Frankenstein. De nada sirve un proyecto con una propuesta técnica que atropella el intelecto de muchos ingenieros porque está mal concebido. Yo voy a dar una pincelada de este tema, como dije al inicio, lamentable hablar de problemas, pero al final, como consuelo, vamos a decir cuál es el camino que podríamos seguir. Este proyecto nació hace más de 100 años con Augusto Beleguía y Sutton, así como otros proyectos de la costa y particularmente trasvase de la cuenca del Atlántico. Han pasado muchos años y no estamos en nada. En la siguiente gráfico indica el año 1920, iniciativa de Leguía de Sutton, el año 1970, Velasco Alvarado toma la decisión de hacer Másquez, el año 70. En 15 años, más o menos, con empujones, se logra hacer realidad. En el año 84-85 se termina la primera etapa de Másquez con la represa de Condoroma, un volumen útil 260 millones de metros cúbicos, para poder llegar a 20.000 hectáreas. Al día de hoy solamente tenemos 15. Entonces, terminado Másquez 1, el año 85, pasaron 21 años hasta el año 2006, donde ya hubo una decisión muy clara. 21 años de abandono y que siempre era el argumento de los políticos. Másquez. El destino permitió que el año 2006 lidere la propuesta
de ejecutar MaxSigward 2. Y la salida fue vía una APP. Tema que en ese momento era importante porque los recursos del Estado eran limitados y una buena acción era que participe la empresa privada. Pero sin saber que desde el año 2006 al día de hoy, el avance ha sido mínimo. Bueno, viene la agenda 13 y el día de hoy estamos perdidos. Porque hay mucha esperanza en Majes, al margen que va a albergar a mucha población, decía casi 1 millón de habitantes. Es que en el Perú hay un crecimiento explosivo, la parte de productividad con cultivos de exportación. Y está muy bien, pero lamentablemente gran parte del país, la mayoría del país, no tiene todavía ese chorreo que la empresa privada ha logrado llegar a más altos niveles de tecnología y productividad y exportación. Llámese la palta, la uva, arándano. En el caso de exportaciones, hemos crecido casi como 8 veces en los últimos 15 años. Hemos crecido como 8 veces. Pero vean ustedes qué pasa con el Perú profundo, como siempre comentan algunos funcionarios. No llega, no chorrea esta tecnología. Y creo que Majes debía significar un arrastre. Y no solamente Majes, sino todos aquellos proyectos del INADE que están abandonados hace más de 20 años. En el caso de Majes, aquí tenemos uno de la palta, solamente como referencia, donde se logra la más alta productividad o mayor rendimiento de palta. Según información de la FAO y Minagre, es en Arequipa. Las condiciones desérticas de sol, radiación o sol ha permitido que en Arequipa tenga la más alta productividad. Pero es un, un- un- un pergamino ilusorio, porque en Arequipa creo que es la región donde tiene menor crecimiento de la palta y menor crecimiento de la uva, arándano. Otras regiones, particularmente La Libertad, Ica, Piura, Lambayeque, han logrado impulsar la agroexportación. Lógicamente que en esas regiones también hay todo un mundo agrícola que no ha entrado a esta evolución, a estos procesos de exportación y de alta tecnología. ¿Dónde arrancan los problemas de Max? Max empezó con 300 millones de dólares más o menos. 300 millones de dólares. Hasta el año pasado ya estamos en 650 millones. El doble al día de hoy. Y con una modificación hecha por Midagri el mes de octubre, ya estamos por 1.200 millones de dólares. 4 veces más de lo que consideramos de inversión en MaxiWorld 2. Lógicamente que en esta última cifra se incluye la famosa puesta a punto. Entonces, puesta a punto, pero la gota que rebasó el vaso, y como la paciencia a muchos arequipeños, fue la famosa Adenda 13, que incrementó en 105 millones más el costo de MaxiWorld 2, tema que lo vamos a ver a continuación. Y para llegar a eso, hubo una nueva distribución de riego, menos reservorios, más troncales, y al final se generó un híbrido que no lo entendemos al día de hoy. Y para lograr el objetivo, no se mencionó varios problemas. Estos cambios, por ejemplo, no consideraron la limpieza del canal sedimentos, ya que está de moda, estimados colegas, la parte de pohechos, es bien complicado manejar sedimentos, a pesar que en el camino entre la cordillera de los Andes y lo que llega a la pampa de Majes, hay desarenadores, decantadores, pero aún así llega mucha arena fina o limo o arcilla. Y acá en este gráfico vemos que 1 o 2 veces al año se tienen que limpiar, pero la gran ventaja es que son estanques de concreto
reservorios de concreto. Esto es fácil meter maquinaria. Lo limpian una o dos veces al año. Pero ¿qué pasa? Que en la propuesta de la Agenda 13, tanto del concedente y concesionario, aceptan que los reservorios sean de geomembrana. Imagínense reservorios de 60.000 metros cúbicos de capacidad de geomembrana. Dudamos, dudamos fuertemente que se pueda hacer una limpieza porque evitar los lodos es bien complicado, o los lodos o sedimento en general. ¿Cuál es el concepto de infraestructura mayor? Al margen de la represa Arto en la parte alta de Condoroma, Angostura, túnel Trasandino, aquí tenemos agua ya en el Valle de Siguas. A la margen derecha viene el canal Tuti Pampa Pedregal, Pampa Max 1. Canal abierto, que es lo normal, tema que luego lo vamos a ampliar. Llega a la Pampa y tenemos reservorios. Es el concepto básico de río presurizado. Se mete el agua al reservorio y ahí se jalan las tuberías, buscando que tenga una presión más o menos de 40 a 50 metros. Dios así muy dadivoso con Majes al tener una pendiente de 2%. Eso permite que los reservorios estén para 2 kilómetros a 2 kilómetros 100 y por diferencia de altura tengamos al ingreso del asentamiento 40 metros de presión. Presión suficiente para que funcione el sistema presurizado. Pero en este caso, el nuevo diseño, la panacea para el concesionario es que tenga un reservorio enorme y la diferencia de presión llega a los 160 metros. ¿Cómo? Oye, ¿por qué me elevas tanta la presión? No, que el sistema es para ahorrar agua. Y luego, ¿y cómo llega, el agua va a llegar un chorro potente, con alta carga? No, colocamos reductores de presión. ¿Se imaginan ustedes reductores de presión? Una tubería que tiene 2.5 a 2.8 metros de diámetro. Y con esa presión, se imaginan el gran peligro que correría el asentamiento. Pero esa observación la hicimos hace 6 u 8 años. Estamos en nada. Acá en otro gráfico, ahí se ven los puntos críticos. Como en punto tal se llega a 176 metros de presión, altura de carga. ¿Cómo manejar esa agua? ¿Cómo esa agua va a entrar a los reservorios? No. Con retorno de presión. En la siguiente hay un gráfico que explica muy claramente cómo es de un reservorio pendiente de 2.1%, para el caso del ejemplo, reservorio ubicado a 2.25 kilómetros o 2.250 metros, da la presión suficiente. En otras latitudes es con bombeo. En este caso no. Y gracias a la topografía del lugar, con un reservorio se tiene la carga suficiente. Este concepto no ha cambiado desde su creación del río presurizado. No ha cambiado. Concepto básico donde requiere sí incrementar nueva tecnología en control, seguimiento, pero el concepto básico es procurar usar presión hasta 40 a 50 metros, más que suficiente para el sistema río presurizado. Acá este siguiente gráfico, para aquellos que son muchos que conocen Arequipa, si alguien plantearía, hoy quiero poner río por goteo, digamos en el estadio Sachaca. ¿Dónde ubicaría el reservorio? A 2 kilómetros, cerca a la variante de Uchumayo. A 2 kilómetros, reservorio. Por diferencia de altura, tengo más de 40 metros de presión en el estadio de Sachaca. Pero ¿qué pasa cuando no consideras este criterio y colocas el reservorio en la parte alta? En Zamácola, Cerro Colorado, ahí tienes una presión de 160 metros. 160 metros.
Haciendo un ejemplo de repente muy grueso, si yo quiero meter río por goteo o aspersión en el Estadio Nacional, en Lima, lo más probable es que con buen criterio el reservorio lo coloque cerca de la avenida Aviación. Ahí me da una diferencia de 40 metros, se acabó. No, los diseñadores, no, mejor el reservorio lo hago en ATE. ¿Cómo? Estás tirando abajo todos los criterios de hidráulica o todos los criterios de un diseño hidráulico para el río presurizado. Así es como nos están tratando. Sin saber o no recordar que en Arequipa hace casi 50 años que tenemos río presurizado. San Camilo, asentamiento 5, 6, 7 y luego Majes. Fue la primera área a nivel de América Latina de concentrar una gran cantidad de áreas con río presurizado. Y sigue siendo el mismo concepto. Reservorio, entra tubería y diferencia de presión. Otras cosas donde han vendido esa famosa adenda 13 para poder incrementar los costos, por ejemplo, he puesto como referencia en la siguiente lámina los canales que hay en Chaymoyic, Olmo y Arequipa. Los grandes eh, canales de alta caudal son canales abiertos. O no es así Chaymoyic, o Olmos, o no es así en Arequipa. Así es. Pero acá vino la idea, no, todo hay que entubar. Acá otra referencia en España. Digo, en Cataluña, en Castilla y León, en Alicante, en Badajoz, canales abiertos. Y acá nos pretenden cobrar 104 millones de dólares más para poner río presurizado, cuando tranquilamente los grandes volúmenes se trasladan en canales abiertos. Y para poner la presa en la torta, Israel, que son los campeones del ahorro, traen agua desde Tiberíades o de Mar Galilea hasta Negev, canales abiertos. Canales abiertos. Lógicamente, cuando están acercados al desierto y al río presurizado para la presión del caso, o donde las temperaturas son bastante considerables. Acá tenemos ahí fotos recientes que argumentan cambio de tecnología. Uno de los criterios existe alta evaporación. ¿Ok? Aquí en la parte baja colocamos una referencia de alta tecnología, un canal cubierto con paneles solares. Eso lo podemos considerar como alta tecnología o cambio tecnológico, pero cambiar canales abiertos y ponerle tubería puede llamarse un trabajo de albañilería o otro profesional, pero eso no lo puedes denominar cambio tecnológico. Y lo más grave, estimados colegas, que el año 2010 se firma el contrato. Pasan 7 años y recién plantean el cambio tecnológico. ¿Qué es decir? ¿Te has demorado 7 años para darte cuenta que había cambio tecnológico? Igual, seguirme el argumento. Ahora vamos a dejar el río por gravedad. Vamos a dejar el río por canales abiertos. Vamos a ir con río presurizado. ¿Quién ha dicho que vamos a hacer río por gravedad más igual 2? Toda la vida, desde 50 años, el concepto es río presurizado en zonas desérticas, tipo La Joya, o llámese San Camilo, o Max. Pero no vender de sustento que vamos a cambiar por tuberías para ahorrar agua, para poder justificar un adicional de 104 millones de dólares. Es una pincelada de algunos desatinos en el enfocar unos cambios. Vayamos más allá. Cuando comienzan los planes para regar siguas, el concesionario pone laterales, como quien tiene un tablero de ajedrez y pone laterales.
Y luego pasa unos meses o años y preguntan, oye, ¿y dónde está Ciudad Márquez? Perdón, Ciudad Siguas, ¿dónde están los servicios? Vivienda, transformación, locales sociales, ¿dónde están? Ah, no, no, no. A mí me han contratado para poner tuberías en Siguas. Es decir, se olvidaron del diseño y planeamiento de una ciudad. Se olvidaron. ¿Y qué hicieron? Sigamos en el gráfico, acá en amarillo es más que igual 2. Lo correcto o lo lógico era que en el punto 3, cerca de la Panamericana, por las inmediaciones está Ciudad Siguas, el centro de este gran asentamiento. Como no habían considerado, no, vamos a colocarlo en la parte superior, cerca de Yuramayo. Fíjese el gráfico, en la parte 1, ahí va a estar la ciudad Max. O sea, no hay criterio de planificación. Yo creo que en Arequipa tenemos buenos profesionales, arquitectos, ingenieros, agrónomos, o también otras especialidades que podían dar luces cómo desarrollar este proyecto donde ya hay experiencia. La experiencia de Max 1, si bien al inicio fueron de nuestro cónsul, pero la mayor parte fue por profesionales peruanos, arequipeños. Temas pendientes, en la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva. ¿Dónde está ubicada Ciudad Siguas? Les dije, en la parte superior. El tipo de justificación, otro tema. Nos dieron un cassette ya de otros proyectos. Vamos a hacer 200 hectáreas. Y Proinversión fue el que impulsó esto, 200 hectáreas. La pregunta es, ¿conocemos la idiosincrasia de la inversión privada del norte y la idiosincrasia del arequipeño? ¿Van a aceptar 200 hectáreas? Yo considero que es importante porque eso genera mayor riqueza, pero también se podría considerar o discutir y conversar módulos de otra magnitud, sin llegar a atomizar, porque también atomizar las parcelas será un grave daño y ya tenemos experiencia de parcelas de 5 o 6 hectáreas. Pero sí, no sé, 20, 50, pero eso debe obedecer a un criterio técnico y coyuntural de idiosincrasia, ¿no? Ausencia de planificación espacial. ¿Dónde están los servicios? Salud, educación, vivienda, etcétera. ¿Dónde están las vías perimetrales? No es únicamente tender tuberías y se acabó. Luego ya que vengan las vías. El diseño hidráulico, el diseño hidráulico debe ser compatible con el reglamento de la ciudad Max. En la siguiente gráfico lo recogí de los que hicieron una evaluación de Max 1 y tienen conocimiento de arequipeños que conocen estos temas. Fíjese todas las omisiones. ¿Dónde está la Plaza de Armas? El centro cívico, la municipalidad, Palacio de Justicia, la prefectura, su prefectura, teatro, centros comerciales, instituto superior, universidad, hospitales, campo ferial, mercado central? Mencionamos hace un momento, estimados amigos, que puede agregar 1 millón de habitantes. Pero para eso hay que trabajar, pues. El tema de Max no únicamente es fierro, cemento y reservorios o tuberías o goteros. No. El fin y principio de la planificación es el ser humano. Vivienda, por ejemplo, o educación, o postas. ¿Qué queremos? ¿Invadir los cerros? ¿Invadir las quebradas? Para eso es una planificación. Continuamos. El mercado mayorista, el canal metropolitano, terminal terrestre, aeropuerto, helipuerto, cementerio, parque central, complejo deportivo, centro cultural, cuarteles militares, tratamiento de aguas servidas, tratamiento de agua potable, planta de relleno sanitario, etcétera, etcétera. ¿Dónde está eso? Silencio. Claro, no únicamente achaco la culpa al concesionario, que una planificación debió considerar esa variable. El tema también, y la mayor culpa, está por el gobierno regional
los 4 últimos gobiernos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Este desorden, este desorden. O querían como Max uno que la población, obreros agrícolas o que tenga parcela, vaya a vivir en barracas, en adobe, en carrizo. No, pues no repitamos la historia. Si queremos albergar 1 millón de habitantes, tenemos que atraer la inversión y plantear alta tecnología en manejo de cultivos y en el procesamiento también para la exportación. Aquí, lo que comentaba hace un momento, ¿cómo ha evolucionado el monto? Inicialmente el monto cuando se la concesión referencial era 300 millones. Les pareció muy poco, entonces se hizo una primera viabilidad el año 2009 y se dio a 352 millones de dólares la viabilidad. El 2010 se hizo una modificación, llegó a 429 millones de dólares. El 2014 se hizo otra viabilidad y ahí fue el contrato. Ahí se fue el contrato. El año 2014. Eso significó elevar el costo a 531. Bueno, hasta ahí ya era una gran exageración. Y hay muchos reparos que se estaban incluyendo. ¿Por qué creció esto? Hay muchos reparos. Viene el año 2020, la famosa Agenda 13 que hemos comentado, que no únicamente está vinculado como hay un incremento, y como dije hace un momento, disculpe que lo repita, estimados amigos, ahí viene los desatinos técnicos de poner 105 millones, lo cual eleva a 639 millones el proyecto. El año 2023 hizo un reajuste y llegó a 644 millones el año pasado. Recordemos que en el contrato había un compromiso por parte del gobierno nacional. Tienes que reparar o llamar la puesta a punto de la infraestructura mayor. Y era una obligación, por el concesionario tenía que operar el sistema durante 20 años. Por lo tanto, y así estaba el contrato, el concesionario tenía que aceptar unas puesta a punto, una reparación, refacción de los canales y la represa que tenían más de 40 años. Entonces, se incrementó el costo. Se mencionaba hasta el año pasado que debe costar 300 millones de dólares, a pesar de que el gobierno regional, responsable de esto, no movió el dedo meñique para poder hacer el perfil técnico, cuánto iba a costar, o el estudio técnico, cuánto iba a costar esta puesta a punto. Refaccionar estos 100 kilómetros de canal, de los cuales 90 son túneles y 10 canal abierto. Se incrementó hace un par de semanas a 613 millones de dólares. Nos quedamos cortos. Cuando incluso consideramos que 300 millones de dólares para la puesta a punto era bastante, no. Ahora subió a 613 millones. Total, Majes va a costar 1.257 millones de dólares, sin contar algunos reajustes. Algo bueno que recordemos también, en una APP, el concepto de la APP, que es participación, dinero público y también empresa privada, que toda inversión debe ser recuperada. Para tal efecto, hace una sábana financiera, mm, hasta hace unos meses o años, había que pagarle, retribuirle al concesionario 30 millones de dólares cada año. 30 millones de dólares cada año. Por 16 años o 20 años, porque para esto va a extender, tienes que pagarle. Y le dicen, contrato, tu gobierno regional es el encargado, responsable de hacer eso. Entonces, la reacción normal del gobierno regional, oye, pero ¿de dónde voy a sacar 30 millones? Ah, en la sala financiera te dicen, vende la tierra, cobra por uso del agua y cobra por la maquila o la generación de energía. Tú eres responsable.
O sea, ya está comprometido el proyecto para poder retribuir al concesionario que va a invertir. Bueno, la idea positiva, que es similar a la anterior, a una que ya mencioné, que como los proyectos como Chaimochi generan tres empleos por hectárea, dos más de servicios, y tenemos pues una población para el caso de Arequipa de 700 millones de habitantes, no menos. ¿Cuánto va a costar más que para un empresario? Para 200 hectáreas. En el contrato de hace 15 años se establece que Proinversión es la responsable de la subasta. Hasta en eso se han avivado, los han puesto lentitos a los arequipeños. La subasta lo hace Proinversión, con 200 hectáreas. No hemos reclamado, no hemos dicho nada, pero se siente el murmullo que todos quisiéramos tener acceso a maques, pero no accesos a aquel que espera un sorteo, sino hay empresarios que quisieran reorientar su actividad o agricultores que tienen 2 o 3 hectáreas, digamos, 2 o 3 parcelas que podían tener 20 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Tienen respaldo financiero y particularmente conocen cómo se maneja el desierto. Entonces, hay que tener una cruzada discusión cuál es la magnitud, no la rentabilidad, que es un cuento. Acá conocemos agricultores de un buen manejo, de alta rentabilidad, que faltará algún tema de asociatividad para la exportación o valor agregado, es muy cierto, pero en cuanto a productividad, no tenemos nada que envidiar a nadie. ¿Cuánto costaría? La compra de la tierra, primera línea, $20.000. Precio base de subasta. Recordemos que es subasta. ¿Cuánto por hectárea me costaría preparar una hectárea? $4.000 por hectárea. ¿Cuál sería la infraestructura de riego? Aspersión, goteo, microaspersión. En este caso, goteo, microaspersión. $4.000. ¿Cuánto me costaría el estado agrícola? Ojo, tengo que poner cultivos de alta rentabilidad que me permita recuperar inversiones. Por ejemplo, uva, palta, arándanos, granada. Hablamos de una inversión 21.900. Los que he mencionado, recién al tercer año ya comenzamos a cosechar 4 manzanas o 4 uvas, ya empezamos. Por lo tanto, el respaldo financiero debe ser para 4 años. Mantenimiento normal en un manejo. Esta tecnología tiene un mantenimiento 8.400. Y acá viene otro detalle que es importante conocer: el pago del servicio del agua. Eh, el agua va a costar 7.2 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua. 7.2 centavos de dólares por cada metro cúbico de agua. ¿Qué significa? En buen romance, por 15.000 hectáreas, algo menos de $1.000 se tiene que pagar por hectárea. $1.000 por hectárea por año. Hablamos 3.800 soles por hectárea año. Soy enfático, hectárea año. Y la pregunta de cajón, pues, ¿y cuánto paga un agricultor de Majes 1 o de La Joya o de muchos lugares en el país? ¿Cuánto paga? Máximo 300 soles. 300 soles. Y el empresario que vaya a Siguas tiene que tener reservado pagar casi $1.000 por año. 200 hectáreas, tienes que pagar por agua $200.000. Bueno, es así. Otro pequeño detalle, como dije, y van a disculpar que siempre hable de cosas con problemas, el esquema de financiamiento. Se hizo un reajuste del contrato y se valorizó en $550 millones el costo de Maxi World 2, con una APP, con participación de empresa privada. Y se consideró en dicho contrato
que el Estado peruano ponía 282 millones de dólares. 282 millones de dólares ponía el gobierno peruano. Y el concesionario pedía 268. Casi tas con tas, como decimos acá en el campo. Pero aquí viene la curiosidad, que en la fase número 1, llámese colchón de costura y túnel trasandino, que cuesta los 282 millones de dólares, eso lo pone completamente el Estado peruano. Al día de hoy, el concesionario no ha puesto un dólar, no ha puesto un dólar. De estos 282, el gobierno peruano ya desembolsó 160 millones de dólares. ¿Mm? Ya desembolsó 160 millones de dólares. ¿Y cuál es el avance? Acá hay tres términos. El avance financiero llega a 60% o algo más. El avance de gasto creo que llega al 25%. Y la otra pregunta, ¿y cuál es el avance físico? 4%. 4%. Avance físico. Solamente como referencia, estimados amigos. Tienes un túnel trasandino de 18.000 metros. Solo has avanzado 800. Regla de tres simple, te da 4%. Lo que es la angostura, la represa, no has puesto una bolsa de concreto. Avance físico 4%. Pero el descargo es, no, pero he hecho los caminos de acceso, he hecho los campamentos y otras pequeñas cosas. Solo menciono avance físico. Si mañana por algún motivo otra empresa o se el arbitraje, encontraremos un avance físico de 4%. Vayamos un poco al detalle de esta adenda 13. ¿Cómo se gesta? En el contrato se habla de modificaciones que puede hacer el concesionario, pero aquellas modificaciones donde nuevas tecnologías, donde no te cuesta al país. Simplemente plantea una nueva tecnología, pero sin un costo adicional. Pero también en el contrato hablan de un incremento vía el concepto nuevas tecnologías. Si tú planteas nuevas tecnologías y si planteas un cambio tecnológico, viene un pago adicional. Yo considero unas nuevas circunstancias, pues el deslizamiento, la caída del túnel, nuevas circunstancias, ¿no? Aquí vamos a ver las nuevas circunstancias vinculadas a la evaporación, a las pérdidas, a la oferta de agua, que no guardan una correspondencia con nuevas circunstancias. Entonces, si las nuevas circunstancias y con la benevolencia de muchas autoridades, se acepta el cambio tecnológico. Cambio, repito por octava vez, estimados amigos, que no satisface el menor criterio técnico cómo manejar un río presurizado. Y al final, en verde, pago adicional. Ah, eso te va a costar 105 millones de dólares. Adicional. Vayamos. Esta humilde opinión le puso por escrito hace 8 años. Años después, la Contraloría hace un informe previo y me satisface que gran parte de los argumentos de la Contraloría coinciden con el equipo que hicimos observaciones hace 6 u 8 años. ¿Qué dice el informe previo de Contraloría? Dice, parte, se propone un cambio tecnológico, como he dicho, cambiar un canal abierto por tuberías, cambio tecnológico. Si fuese el instrumento, el motor a vapor, la rueda, podría considerar un cambio tecnológico, pero es un trabajo de un albañil, creo que hemos exagerado. Y más está quien lo consiente. Y ¿por qué el cambio tecnológico? Por los canales abiertos. La pérdida por evaporación es 0,14 millones de metros cúbicos por año. Dos, en los últimos años se ha incrementado la temperatura.
Tres, pérdidas de 26.5 millones en el sistema. Vamos a entrar luego en detalle. Caudal ecológico. El caudal ecológico en el río Apurímac, en el plan inicial, se consideró 0.5 metros cúbicos por segundo. Hubo un reclamo de Cusco que consideramos justo dentro de cualquier exigencia que va a su favor. Se apeló al tribunal de Sicuani, toda una galleta. Y al final se recurrió, ya obvio, muchos pasos al Tribunal Constitucional, pusieron una empresa con experiencia en el tema y consideran, sí, es cierto, hay que incrementar el caudal ecológico. Por lo tanto, la oferta de agua disminuía. Pero ¿qué dice luego? Este detalle de que se incrementó el caudal ecológico y la oferta de agua era menor, eso se sabía antes del proceso, antes del concurso. Y el concesionario o el candidato o el postulante, el interesado, ya debió tomar en cuenta ese detalle. ¿Y qué será la Contraloría? Habla aprobado con la opción de Dirección General 049. Acá abajo tengo una imagen tomada, para que sea más enfático, de acuerdo con el análisis expuesto, existe evidencia que ninguna de las partes puede considerar, llámese concesionario y concedente, puedo considerar la variación de caudal ecológico por una nueva circunstancia perteneciente a la ejecución del proyecto. Durante la vigencia del contrato, debido a que el cambio en el caudal era un escenario previsto desde el periodo de licitación, a considerar que recién se da a conocer su valor luego de la solución. Lo hizo la Contraloría. Ya tú lo sabías, ya tú lo sabías. Y no que pasen 7 años del contrato y me vienes a reclamar. No pasa para la Contraloría. Conclusión. El nuevo cadáver ecológico aceptado por el Tribunal de Garantías Constitucionales era conocido por el concesionario, dado que estaba sujeto a los resultados del ANA. Existe evidencia que las partes conocían la variación del caudal ecológico y no se puede considerar como una nueva circunstancia. No es nuevo, ya se sabía. Bueno. Ah, ah. Dos, pérdida de agua. En el contrato se establece que se puede tolerar una pérdida del agua del 5% por filtraciones, canal abierto, hablo, pérdida por infiltración, 5%. Y viene un acomedido llamado concesionario, oye, yo te puedo hacer, yo te puedo evitar esas pérdidas. Si fuese firmeza, un momentito, déjame tal como estuvo en la propuesta inicial. Tolera 5%, porque así las reglas de juego han sido para todos los candidatos. Y no te acomidas a que vas a perder el 5%. Y el mismo, ¿qué dicen los amigos, los señores de la Contraloría? En ese sentido, los términos de referencia del contrato del 2010 establece la posibilidad que existan pérdidas de agua en el sistema de conducción, pero no lo delimitan, y es en el tubo de contrato de concesión que en el tubo, el Tratado Único Ordenado, se establece un máximo de 5% por pérdidas, firmado por las partes de pérdidas de agua de los 530 millones de oferta de caudal. Por lo tanto, existe evidencia que las pérdidas de agua por conducción señaladas por el consciente en el informe sustentatorio no califican como una nueva circunstancia. A la fecha, y dado que la discusión del TUA entre las partes, concesionarios aceptan un valor máximo de 5%. Entonces está clarito establecido
¿Por qué vienes con nuevas circunstancias? Es buena nuevo. Ya te lo dijeron las bases. Tú ya lo sabías. Y te demoraron 7 años para reclamar. Cambio climático. El consente indica que los efectos del clima, mayor tasa de evaporación de canales, a que no fueran considerados en el contrato de acción público-privada. Nuevamente se enfatiza acá. Tú ya lo sabías que había un cambio climático desde el Acuerdo de Kioto hace 20, 30 años. Por lo tanto, tu propuesta, porque así es una APP, no es que tengamos un MPT técnico, es un APP. Ellos mismos elaboran sus criterios para poder cumplir con el encargo de llevar agua al desierto y llegar a 38.500 hectáreas. ¿Qué dice? Ah, bueno, ¿qué dice acá los amigos de la Contraloría? Adicionalmente, el concedente en el informe de sustento de la Agenda 13 indicó que los efectos del cambio climático son el incremento de la temperatura y las mayores tasas de evaporación de los canales, sistema de riego del Pampas Iguas, efectos que no fueron considerados en el contrato de ABP original. Asimismo, el concedente en este informe sustenta que existe un incremento de evaporación 0. Metros cúbicos por hora, por segundo. Amigos, una pérdida por año, hablo de volumen, perdón, 0.14. ¿Cuánto de agua entra a la Pampa de Siguas? 530 millones. 530 millones de metros cúbicos entran a Siguas. ¿Y te preocupa 0.14? Ni siquiera llega a 1 millón. ¿Y te preocupa un millón? Y lo dice, es un texto de los señores Contraloría, por año en la demanda del agua de las pampas. El incremento de altura, teniendo, ¿cuál sería el impacto de esta temperatura? Afectaría a 10.17 hectáreas. Esta supuesta evaporación afectaría 10.17 hectáreas. Dijimos, Siguas tiene 38.500. 38.500 hectáreas y te preocupa 17 y me pasas una factura por 105 millones de dólares. Bueno, ya para redondear ideas, y creo que aquí viene lo necesario. Si yo tengo un conflicto con cualquier litigante, 14 años, del año 2010 a la fecha, y no nos ponemos de acuerdo, y lo más grave, cada vez que nos discutimos, alguien sale ganando. Por lo tanto, agotemos la paciencia. Si a 14 años entramos al diálogo, ya no. La ley, el contrato te permite una salida, que es la caducidad del contrato, cada uno pone sus argumentos. O ir al laudo arbitral. Que un juez diga quién tiene la razón. Que un juez nos diga quién tiene la razón. Aparentemente, el constitucionario nos está ganando por goleada, porque ha escribido un montón de argumentos que el gobierno regional no ha cumplido. Lo dije hace mucho tiempo. Gobierno regional, entremos a pechar al concesionario, pero con argumentos. Podemos empatar el partido y ganar, con argumentos. Aquí doy una pincelada, las cosas que hay que estudiar, llamar abogados, ingenieros, economistas, políticos, para poder hacer una defensa y decir, oye, no te pases, porque tú también has contribuido a que se trabe el proyecto. Bueno, ¿qué implicancia para el contrato tiene el cambio del propietario de cobra? En este interín es necesario la autorización de la otra parte del consciente para cambiar de propietario. Existe el rumor que no ha pasado eso. Por eso tienes que poner un grupo de investigadores que averigüen si realmente la empresa concesionaria sigue siendo de propiedad de España o francesa. Y si es francesa, ya tienes un gran argumento. Segundo,
¿Cómo afecta la salida de COSAPI de la concesión, estimándose que esta daba el soporte técnico? Cuando comenzaron los rumores de clubes de la construcción o los problemas de corrupción en proyectos, coincidencia, no acuso a nadie, lo que hicieron COSAPI se retiró a un costadito, se retiró a un costado. De repente tomando como referencia que en el laudo arbitral de Chaimochi, un argumento de la libertad fue que había una empresa vinculada a la corrupción. Por lo tanto, hizo facto inmediatamente ese contrato fenecía. ¿Se puede dar este caso acá? Los abogados tendrán que estudiar, pero dejamos suelta las ideas. Un argumento es de que también, un argumento también es de que no se han entregado los terrenos, pero Arequipa dice, ya se había aceptado entregas parciales de los terrenos, tal como el inicio de obra en Angostura. O aceptan entrega de terreno en Angostura y reclaman que no se han entrado terrenos en otros lugares donde las posibilidades de ocupación están distantes. No hay el gesto, no hay la voluntad. Como dice el laudo arbitral de Chaimochic, textualmente, se apresa una falta de voluntad del concesionario en en aceptar la entrega de terreno y el cierre financiero. Hay que leer el laudo, es una buena referencia, porque el laudo de la Cheimochic tiene muchas características con el laudo que probablemente y deberíamos entrar a tallar en Maxi Word 2. Poca tolerancia ante la propuesta del gobierno regional de modificar acceso a las centrales de Yuta y Yucta. Se pensó que una carretera debería entrar por el valle, pero así fue el compromiso. Pero se dieron cuenta de que eso era costosísimo porque había que atravesar un montón de propiedades. Entonces, planteó una alternativa, otra vía. No hubo tolerancia. La idea es un poco amarrar el proyecto y no hubo tolerancia de esta falta de gobierno regional. Otro detalle, explicar por qué no se presentó los estados financieros cada año de acuerdo al contrato. Cada año estaba en la obligación, estados financieros, no presentarlo durante varios años. Vuelvo a repetir, son argumentos que los abogados deben analizar o los economistas para ver si están en falta. ¿Por qué no se levanta todas las observaciones del expediente técnico? Se inició, el expediente técnico lo presentan ellos y el supervisor o el consciente tiene que dar el luz verde. Inicialmente se presentaron como 400 observaciones, luego bajaron a 200, ahora creo que están por 100. O sea, todavía no se culmina el expediente técnico para la fase 2. Temas pendientes constitucionales. ¿Por qué se exige la aprobación del expediente técnico sin cumplir con toda la exigencia técnica? 8. Acá lo que dije en su momento. ¿Hay algún gesto del concesionario en presentar el cierre financiero? El cierre financiero, recordemos, que es la garantía que tiene que poner el concesionario para decir, yo tengo respaldo financiero para poder financiar la fase 2 que me corresponde, es decir, Pampa de Siguas. No hay evidencia de que hay fortaleza financiera para asumir ese compromiso. Analizar por qué el concesionario ha recibido más del 60% del monto para la fase de inversión, con aporte total de gobierno regional y con un avance físico de 4%. Ojo, avance físico, una cosa es el avance financiero, otra el avance de ejecución de gasto. Bueno, como le he dado 160, 170, ya se levantó, solo le queda 110 millones para culminar la represa y el túnel. Si la represa está en cero y el túnel en 4%, la pregunta que nos hacemos, ¿los 110 que te falta cancelar será suficiente para que culmines estos compromisos? Si ya te di 160. Onceavo, ya terminamos. El concesionario, bueno, también hay la posibilidad
les comentaba, de hacer modificaciones, siempre y cuando no comprometa mayores recursos. Y así ha sido. Han hecho 3, 4 modificaciones, no he pagado. Pero parece que en el camino se han dado cuenta, hoy mejor volvemos al original. Eso no está permitido. Dice, ¿por qué Concesionario por segunda vez plantea modificaciones al tramo Yuclia-Siguas, contraviniendo normas del contrato, no hacer nuevos cambios? Te tolera un cambio, pero segundo contrato, los abogados tienen que analizar, o los ingenieros, procede un segundo cambio. Y finalmente, en el diseño hidráulico, como compatibilizan el acotamiento territorial. Entonces, en conclusión, mi propuesta es que debemos ir al lado arbitral. El lado arbitral, que sea el juez quien defina. Alguien decía, pero nos van a castigar. Ok, primero que gastos generales en Chaimuch no se pagó, solo como referencia. Lucro cesante en Chaimuch no se pagó, como referencia. ¿Qué significaría? Por ejemplo, quiero exagerar, ojo, quiero exagerar, de que el laudo diga, tienes que pagarle al concesionario 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, increíble. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto ha perdido el Perú desde el año 2010? ¿Cuánto ha perdido el Perú como consecuencia de esos atrasos? 14 años. El Perú pierde entre 100 a 150 millones de dólares cada año, solamente como IGB, aranceles y otros impuestos. Tenemos un valor bruto de 1.100 a 1.200 millones de dólares, valor bruto anual. De ahí, un 10 o 15% de a impuestos. Por lo tanto, lo que le decía, de 100 a 150 millones de dólares recoge el fisco. En 10 años hemos perdido 1.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares. Prepararse para hacer un argumento y que el juez o el árbitro entienda que el más perjudicado en este tema somos nosotros, al margen de la institución, el atropello, el abuso con toda la población nacional de paralizar un proyecto con fines monetarios. No es justo. Bueno, amigos, agrego su atención y estamos para recibir algunas inquietudes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Uber. Interesante tu ponencia, como siempre. Y bueno, es lamentable pues todos los hechos que han ocurrido en Maje Siguas, un contrato firmado ya desde el 2010. Han pasado 14 años y la verdad que no se ha hecho absolutamente nada. Ha habido una serie de errores, malas decisiones, pero un primer aspecto que hay que considerar es que este contrato tuvo una supervisión a cargo de una empresa japonesa, y al parecer esta empresa pues no ha cumplido tampoco su trabajo. Y lo primero que habría que ver, cuánto se pagó a esta empresa japonesa. Si al final este proyecto tiene un avance de 4% luego de 14 años, eh, cuánto se le pagó a la supervisión, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no sé si tendrás el dato, Uber, respecto al contrato de la supervisión, porque si hay una serie de errores y si el gobierno regional de Arequipa contrató a una empresa especializada y han sucedido todas estas cosas, entonces, al parecer, esta empresa japonesa no cumplió con su trabajo. ¿Qué puedes opinar al respecto, Uber? Bueno, tu experiencia permite hacer una pregunta muy inteligente y necesaria. Yo había olvidado ese tema y así varios temas. Se contrataba una supervisora especializada, así tiene el nombre, y así resta en el contrato. Más o menos la cifra no la tengo muy fina. 10 millones de dólares para la supervisión de la fase uno. Tenemos un avance de 4% y la pregunta es, ¿y cuánto se le ha pagado al supervisor? Casi todo. ¿Cómo? Casi todo.
Sí le ha pagado. Y el gobierno regional ha pataleado, yo creo por 1 millón, 2 millones, y está en un lado, pero ya se embolsó casi 10 millones de dólares. ¿Y dónde está el problema? El problema radicó en que algo increíble, y tú, Elías, lo puedes conocer. Tú no puedes poner un contrato con montos fijos. Es decir, yo te voy a pagar, mensualmente te voy a pagar 100 soles. Llueva o truene, 100 soles, 100 soles, 100 soles. La supervisión recibió pagos del gobierno regional, no sé el monto y con qué frecuencia, hasta llegar casi a 10 millones de soles. O sea, el desembolso no estuvo de acorde con los avances. Entonces, el día de hoy tenemos un laudo bien complicado porque el concesionario, perdón, el supervisor dijo, oye, así estaba el contrato. Bueno, cosa de jueces, así es. Es- Efectivamente. De todas formas, es un tema a investigar, pues porque en gran parte este proyecto ha tenido muchos retrocesos y no ha tenido buenas decisiones porque se entiende que esta empresa especializada no ha realizado su labor, ¿no? Habría que ver si realmente han traído a expertos, ¿cierto? O si no han traído a estos y se ha hecho de repente con gente improvisada. Ese es un tema pendiente, ¿no? El otro aspecto también es que tampoco el gobierno regional de Arequipa ha hecho su trabajo, ¿no? Porque si la empresa supervisora no cumplió con su trabajo, también el gobierno regional de Arequipa no tomó las decisiones que tenían que tomar. Por ejemplo, cuando se plantea el cambio tecnológico, ¿cierto? De una vez por todas, se debió decir, señores, ustedes ciñanse al proyecto inicial con que ustedes han ganado la concesión y ahí se acababa el problema. El gobierno regional de Arequipa dijo, voy a evaluar ese cambio tecnológico y pasaron 2, 3 años en evaluación y lo mismo, ¿y qué se le ocurrió al gobierno regional de Arequipa? Haya que vaya a Contraloría a ver qué opina, ¿no? Y Contraloría también tomó malas decisiones porque recibiendo Contraloría también debió decir ciñanse el proyecto o por último Contraloría debió decir yo no me meto en esto. Pero Contraloría pidió más datos, a ver, explícame el cambio tecnológico. Le dieron todos los datos para que finalmente el Contraloría diga, ¿sabes qué? Tú decides gobierno regional. Entonces ha sido una serie de desaciertos y tú muy bien lo has explicado, Uber, pues que no ameritaba ningún cambio tecnológico. Y por último, el cambio tecnológico que estaba planteando el concesionario no era ningún cambio tecnológico, ¿no? El Así hecho es. que genere el cambio tecnológico, la supuesta evaporación, ya estaba contemplado en el contrato y por lo tanto era su responsabilidad. Si quería hacer el cambio tecnológico, tenía que haberlo hecho con sus recursos, no pedir un adicional como lo pidió. Entonces, ese es otro aspecto también que la verdad que no puede aceptarse, no puede tolerarse en un proyecto de importancia que esto quede de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso, ya que esto está ante el CIADI, ¿no? Porque el concesionario ha ido al CIADI, pide una indemnización al Estado peruano por 1.400 millones de dólares. Entonces, bueno, hay que enfrentarlos, como tú dices, con buenos abogados, ¿cierto? Y también aquí tiene que intervenir también buenos técnicos, porque no solamente se van a tratar en este arbitraje internacional los temas legales, sino también temas técnicos, como por ejemplo decirles el cambio tecnológico no era materia de una adenda, era tu responsabilidad. Entonces, en este caso, tenemos que contar con los mejores profesionales, tanto en la parte legal como en la parte técnica, porque el monto controvertido en este arbitraje que está iniciando el concesionario es por 1.400 millones de dólares, o sea, casi por el 100% del monto de la inversión. ¿Tú qué opinas, Uber? Mira, como sabes, Elías, y creo que todos los peruanos conocemos, cuando tú vas a un juicio, una demanda, pones pues un monto exorbitante y no tiene ni pies ni cabeza. 1.400 millones de dólares. Si el producto me está costando 600, y me pides 1.400, loco. Pero es así, las reglas de las denuncias, los juicios van por eso. Pide bastante y al final que te den lo que el juez determine. Y como digo, hay referencia con Chavimochic. Fueron, el concesionario, como es normal, pusieron
un negocio de abogados y pidieron el oro y el oro, y al final el juez, creo que los jueces de ese nivel tienen mucha sensatez y experiencia y capacidad, dijo, no, 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 no hay acá, eh, no hay gastos generales, no hay lucros cesantes. Entonces al final pum, desinflaron. Entonces no tener miedo. Si tú te preparas bien, no tengamos miedo a un laudo. Y creo que es el mejor camino. Si te dicen 300 millones de dólares, tú en 3 años o en 2 años recuperas ese monto. Y tu propio Estado cumple tu función, sin olvidar tu función que es fomentar el desarrollo. ¿Ah? Hablo únicamente de un Estado financiero, un Estado empresario. Entonces yo creo que ahora que el proyecto ha sido transferido a agricultura, creo que agricultura se rodee de gente con experiencia y podamos ir a la pelea. Pero para eso hay que prepararse, para eso hay que trabajar. Eso es lo que decía Uber, justamente tenemos que tener a los mejores abogados y también a los mejores técnicos en esta controversia. No hay que confiarnos en el tema de Chavimochic, porque Chavimochic ha estado inmerso en el tema de la corrupción, que esto ha llegado también al CIADI y ha influido mucho en que no se le acepte muchos requerimientos, ¿no? Lamentablemente aquí en Majesiguas no se ha generado ese tema, que no en ningún momento el gobierno regional de Arequipa tocó ese tema cuando pudo tocarlo. Es por eso que hay que dar la batalla. Pero mientras se da la batalla finalmente, porque ojo que este arbitraje va a durar por lo menos 2 años, y mientras tanto esto va a estar paralizado. Entonces, si bien se ha pasado al gobierno central, el gobierno central también está atado de manos y no vaya a ser que al gobierno central se le ocurra hacer convenios de gobierno a gobierno, ¿no? Como han hecho para el caso de Chavimochic, ¿no? Se le ha pasado al gobierno a gobierno y al final ya nosotros, todos los peruanos, ya hemos visto que los gobiernos a gobierno son un total fracaso, ¿no? Está ocurriendo con la reconstrucción del norte, que no se ha logrado el objetivo, habiéndose duplicado el tiempo del contrato con el gobierno extranjero. El aeropuerto de Chinchero no está funcionando, ya se ha vencido el doble de los plazos y recién estamos en un avance menor al 30%. La carretera central también se ha dado por gobierno a gobierno y ya estamos en el tercer año y recién estamos empezando los estudios definitivos. Entonces, no vaya a ser que también se pretenda, ahora que ha pasado al Ministerio de Agricultura, también hacer de gobierno a gobierno, porque no necesitamos, en el Perú hay excelentes técnicos, ¿cierto? Con ingenieros peruanos hemos hecho la primera etapa, ¿no? Si bien hubieron empresas extranjeras, con ingenieros peruanos hicimos la primera etapa de Majesiguas. Con ingenieros peruanos hicimos Chaimochic, la primera etapa, y Chirapiura. Entonces, no hay que permitir que esto se lleve al tema de gobierno a gobierno. Tenemos que darle una solución, pero no hay que perder soberanía. No es posible que perdamos soberanía. Tu opinión, Uber. Sí, coincido contigo, en un lado arbitral no debe durar más de 2 años. Porque a veces nos venden el cuco, no, 5 años, 8 años. El camino más corto es el laudo arbitral, porque estamos 14 años en negociación y miren que estamos. El laudo es el mejor camino. Y segundo, hay un dicho muy antiguo de que primero caza al tigre y luego reparte la piel. Yo veo acá anuncios, primero de gobierno a gobierno, que vamos a pedir que cobra, le venda sus acciones o sus derechos a una tercera empresa. Mientras no haya un laudo, una decisión de un juez, no puedes mover el dedo meñique, no puedes hacer nada. No, que vamos, incluso he escuchado de altos funcionarios, eh, Canadá está en el laudo, está, perdón, en gobierno en Chaimoche. Le vamos a hacer una adenda, pero para que también entren nada más que sigo los dos. ¿Qué es eso, pues? Es una chacra. Creo que hay que detenerse.
O preguntar a quienes conocen, y muchos en el país conocen el tema. Entonces, gobierno es una alternativa, pero en su momento se va a discutir, ahora no. Gobierno a gobierno, ahora por impuestos, y que quiero exagerar, por administración, o que alguien endone pues, el proyecto, pero mientras no haya laudo, no se puede avanzar 1 milímetro. Efectivamente. ¿Sí? Ah, ¿se cortó? La verdad que es una pena, tanto para la macro región sur como finalmente se soluciona, pero repito, contar con los mejores abogados y los mejores técnicos para salir victoriosos y por fin pues se pueda de una vez por todas iniciar este proyecto, ya sea con este concesionario o si no con uno nuevo, ¿no? Con uno que verdaderamente tenga ganas de trabajar, porque la verdad que en 14 años, como tú decías, si es que no hemos visto ningún interés del concesionario de empezar con el proyecto, no hemos visto ningún interés de invertir, ¿cierto? No se ha hecho el cierre del de el financiamiento y no podemos esperar más. Tu palabra final es, hubiera sido grato contar contigo, con tu experiencia, y bueno, solo nos queda a estar a la expectativa de este laudo para finalmente poder enrumbar en forma positiva este proyecto. Sí, gracias nuevamente a ti, Elías, por esta invitación a Capeco, porque sabe que hay una gran cobertura de este tipo de programas. Solamente llamo a la reflexión. Dejémonos de conciliaciones. Ya hemos pasado por este trance 14 años. Ahora que ha sido transferido a Agricultura, que Agricultura lidere y se prepare para ir a juez de Agricultura. Ahora me sale lo arequipeño. Acá en Arequipa hay gente con mucha solvencia. ¿Quién inició Majes Iguas 2? Grupo de 8 profesionales con 2 refuerzos del Cusco, uno de Cusco y otro de Moquegua. Eso lo hicimos nosotros. De repente viene alguien, irrumpe y hace propuestas que lesionan pues, el cerebro de cualquier profesional vinculado a la ingeniería. Elías, muchísimas gracias. Efectivamente, Uber, tenemos que proteger la ingeniería nacional, los ingenieros nacionales ya hemos demostrado, hemos hecho grandes proyectos de irrigación y esta no va a ser la excepción. Olvidémonos de los temas de gobierno a gobierno, que incluso es una pérdida de plata para el Estado peruano, y recuerden que cualquier obra que se hace con gobierno a gobierno se hace con dinero del Estado, no es que el concesionario, no es que el otro gobierno traiga el Exacto. dinero y dejamos de hacer obras públicas para poder meter en esta inversión, entonces esa no es la solución. Sí, Bien, muy sí. bien, Uwe, muchas gracias nuevamente y con todos ustedes, colegas, muchas gracias por su atención y ya nos estaremos encontrando en nuestra siguiente edición. Muchas gracias y hasta la próxima.